Bueno, hoy nos metemos de lleno en una historia que, la verdad, parece sacada de, no sé, de una novela de terror, ¿no? Totalmente. Pero que podría tener una base muy real. La fuente que tenemos aquí es un guión de un podcast de misterio. Uno bastante detallado, por cierto. Sí, se titula La desaparición del pueblo de Hornachuelos en 1947. Y la pregunta que nos lanza es, bueno, es de las que te quitan el sueño. Desde luego. ¿Es posible que más de 200 personas, un barrio entero, se evaporen de la noche a la mañana sin dejar nada, ni una huella? Así que nuestra misión hoy es bucear en este documento, desgranar un poco los datos que presenta y, no sé, intentar entender qué pasó o qué nos quieren contar que pasó en este rincón de Córdoba en plena posguerra. Es que la historia tiene muchísima miga, ¿eh? Ya de entrada, porque estos relatos que están ahí, en la frontera entre la historia oculta y la leyenda local, Sí. son un espejo increíble de la época. Nos hablan del miedo, del control absoluto de la información, pero sobre todo del silencio. En la España de Franco, a veces lo que no se contaba era mucho más importante que lo que salía en los periódicos. Totalmente. Y el hecho de que estemos analizando esto gracias a un guión de podcast, casi 80 años después, ya te dice algo. Ya te dice que hay heridas que no se han cerrado. O misterios que apenas se empiezan a abrir. Pues vamos al lío. El guión nos sitúa en Hornachuelos, Córdoba, en una zona muy concreta, el Barrio Bajo, pegado al río Guadalhora. Allí, según este texto, vivían más de 200 almas. El primer pilar de esta historia, y quizá el más sólido, por así decirlo, es lo que el documento llama el censo fantasma. Habla de que existía un registro oficial de todos estos vecinos y que de repente, a partir de 1947, ese censo y cualquier referencia a ellos desaparece. Se esfuma. Y ojo, porque el guión insiste en una cosa. ¿En qué? No es un simple error administrativo o un papel que se pierde en un archivo. No. Es un borrado sistemático. No es solo el censo, es que ese barrio, esas familias, dejan de existir para la burocracia. De repente no hay más partidas de nacimiento de allí, ni certificados de defunción, ni nada. Es una aniquilación documental. A ver, un momento, porque esto es muy fuerte. No es que se mudaran y se dieran de baja en el padrón, que sería lo normal. No. Es que para el sistema es como si nunca hubieran estado allí. Como si hubieran cogido una goma de borrar gigante y... ¡puf! 200 personas borradas de la realidad. Exacto, y esa es la clave del terror de esta historia, yo creo. Porque, a ver, un desastre natural, una riada, una epidemia, todo eso deja un rastro. Claro, deja papeles. Deja informes, listas de fallecidos, peticiones de ayuda. Incluso una expropiación forzosa dejaría un rastro de decretos, de quejas, de realojos. Pero aquí, según nos cuenta la fuente, lo que hay es un vacío. Y un vacío planificado es mucho más siniestro que una tragedia documentada. Es que eso no lo puede hacer el alcalde del pueblo por su cuenta. Imposible. Esa es la pregunta, claro. ¿Qué nivel de poder necesitas para hacer algo así en la España de 1947? Hablamos de una orden ministerial. Del ejército. Porque borrar a 200 personas de los archivos de un Estado tan centralizado y obsesionado con el control como el franquista. No es una tarea sencilla, desde luego. Requeriría una coordinación a varios niveles: gobierno civil, registros locales, posiblemente hasta la Iglesia, con sus registros parroquiales. Y todo en secreto absoluto. Esto huele, como dices, a una operación orquestada desde muy arriba. Es una demostración de poder. Y es una táctica de terror. Porque no solo te eliminan físicamente, reescriben la realidad para que nunca hayas existido. Es un mensaje para los que se quedan. Un mensaje de mira lo que podemos hacer. Exacto. No solo podemos hacerte desaparecer a ti, sino también el recuerdo de ti. El impacto en las comunidades cercanas debió ser devastador. Vale, una cosa es que desaparezcan de los archivos, que ya es tremendo, Ya es tremendo, ¿sí? pero lo que de verdad me pone los pelos de punta de este guión es cuando deja los papeles y empieza a hablar de la gente, de los recuerdos, introduce testimonios orales recogidos muchísimos años después de ancianos de los pueblos de alrededor. Y es que ahí la historia cobra una dimensión humana que los documentos no te pueden dar. Total. Pasa de ser un expediente X a ser una tragedia personal. Totalmente. El guión cita frases que son, bueno, para helarte la sangre. Una describe el evento así: una noche sin ruidos, sin lágrimas, sin rastro. Sin ruidos. La parte de sin ruidos es la que me descoloca. 200 personas no se evaporan en silencio, ¿o sí? Es muy extraño.
Y luego está el detalle de lo que se encontraron al día siguiente. Cito textualmente: las puertas estaban cerradas, las camas hechas, la leche en la mesa. Pero nadie en ninguna casa. Es la imagen de la vida congelada. Es una imagen potentísima. La vida cotidiana interrumpida de una forma antinatural. No es una huida, porque te llevas tus cosas. Claro. No es un ataque, porque habría destrozos. Es otra cosa. Y lo de sin ruidos es fundamental. Sugiere que no fue un acto de violencia convencional. No hubo disparos, ni gritos, ni el ruido de camiones llevándose a la gente. Fue sigiloso, y eso lo hace aún más terrorífico. ¿Es que te paras a pensarlo? Te levantas un día, vas al pueblo de al lado y la mitad de la gente ya no está. Las calles sí, las casas también, pero la gente no. La sensación de irrealidad debió ser brutal. Brutal. Pero de todas las citas del documento, hay una que lo resume todo. La que, según el guión, le dijo una madre a su hijo cuando era un niño y preguntó qué había pasado. A ver. Mi madre me dijo que no preguntara, que si quería vivir tenía que olvidar. Uf. Cuando leí esa frase, se me heló la sangre. Porque no es solo el miedo un castigo, es la idea de que la propia memoria, el simple acto de recordar, es peligroso. Es que esa frase es la arquitectura del miedo sobre la que se construyó el régimen. Si quieres vivir, tienes que olvidar. No es un consejo. No, es una orden. Es la ley del silencio en su forma más pura. El régimen no necesitaba poner un guardia civil en cada esquina si conseguía que el miedo viviera dentro de la cabeza de cada persona. La gente aprendió que había cosas que no se habían visto, preguntas que no se debían hacer y silencios que salvaban vidas. Un silencio que, según el guión, era casi total. Claro, ese trauma colectivo, ese pacto de silencio impuesto, es lo que permitió que una historia así, pues que permaneciera enterrada durante décadas. La gente de los alrededores sabía que algo había pasado, pero nadie hablaba. Se convirtió en un tabú, en un secreto a voces que se susurraba en casa, pero que nunca salía a la luz. Y esa consistencia en los testimonios, recogidos por separado y mucho tiempo después, es lo que les da fuerza. Nadie habla de una riada, nadie habla de una mudanza. Todos coinciden. Todos coinciden en lo mismo. Un día estaban y al siguiente no. Un vacío repentino, absoluto e inexplicable. Esa percepción compartida es una prueba en sí misma. Aunque no sea una prueba documental. Exacto. Es la prueba de un shock colectivo. Vale, y aquí es donde el guión se lanza a la piscina con la teoría más oscura, la que intenta conectar el vacío documental con el silencio de los testigos. ¿La implicación militar? La implicación militar. Y sinceramente, cuando leí en el documento las hipótesis de pruebas de armamento psicológico, tecnologías de camuflaje masivo, en 1947 mi primer pensamiento fue que esto sonaba a ciencia ficción. ¿No le resta un poco de credibilidad? A primera vista, sí, suena a guión de película. Pero si rascas un poco y te pones en el contexto de la época, la cosa cambia. Piensa que en 1947 el Plan Marshall estaba arrancando para reconstruir Europa. ¿Pero España? Se quedó fuera. Se quedó completamente fuera, por ser una dictadura fascista. Franco estaba desesperado por conseguir un aliado, cualquier aliado, sobre todo Estados Unidos. Y para hacerse valioso, ofrecía lo único que tenía, territorio estratégico. Ofrecía el país como un campo de pruebas donde se podían hacer cosas con muy pocas preguntas. O sea que España era una especie de zona gris perfecta para experimentos que no podías hacer en Alemania o Reino Unido. Exactamente. Los pactos oficiales con EU no llegarían hasta el 53, pero las conversaciones y las operaciones encubiertas empezaron mucho antes. Así que, aunque los términos que usa el guión suenen a ciencia ficción, la idea de base, usar una población aislada, sin valor y fácil de borrar del mapa para probar algo, no es tan descabellada. No es tan descabellada. Quizá no era un camuflaje masivo, pero un agente químico, un gas incapacitante, un arma sónica de baja frecuencia para generar pánico. Ese tipo de investigación estaba en pleno apogeo al inicio de la Guerra Fría. Entiendo. La idea de usar a tu propia gente como conejillos de indias es monstruosa, pero por desgracia no es algo nuevo en la historia. Por desgracia no. Y aquí el guión aporta un dato que presenta como crucial para sostener esta teoría. Afirma, como un hecho, que el ejército español realizó maniobras secretas en la Sierra Cordobesa justo en esa década. Y lo más gordo no es eso. ¿Es lo que viene después? Que los archivos que documentan esas maniobras
siguen clasificados a día de hoy, Ahí está la clave. casi 80 años después. Y eso sí que es una anomalía. Las maniobras militares son rutinarias, sus archivos se acaban desclasificando. Si estos siguen cerrados con 7 llaves, tienes que preguntarte por qué. ¿Qué hay en esos papeles que se considera todavía peligroso para la seguridad nacional? Claro. El secretismo oficial es un imán para las teorías. Si el gobierno no da una explicación, la gente inventará la suya. Y muchas veces, esa negativa a informar es más reveladora que cualquier documento. Lo que nos lleva a la pregunta que se hace el propio guión. Si esto fue tan gordo, ¿por qué no está en ningún libro de historia? ¿Por qué no lo estudiamos? El documento apunta a una combinación de factores: la censura férrea del régimen, el miedo de los testigos y un desinterés institucional por remover un pasado tan incómodo. Es el ejemplo perfecto de cómo se construye la historia oficial. La historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que se decide recordar y contar. Y esto no interesaba contarlo. Para nada. Para el relato del franquismo de paz, orden y progreso, una masacre o un experimento fallido con 200 civiles era una mancha imposible de limpiar. Era mucho más fácil y más seguro fingir que nunca existió, borrarlo de los papeles y confiar en que el miedo lo borraría de la memoria. Pero no lo consiguieron del todo. Y aquí el guión introduce un giro muy del siglo XXI. A pesar de décadas de silencio, el caso ha vuelto a la vida en la era digital. Y este es un fenómeno que a mí me parece fascinante. El texto habla de foros de misterio, de canales de YouTube, de hilos de Twitter. Y de podcasts como el que estamos analizando. Claro. Es el auge de lo que podríamos llamar el investigador ciudadano. Sí, pero aquí me surge una duda. ¿Qué credibilidad le podemos dar a un investigador ciudadano de un foro de Internet? ¿No corremos el riesgo de que la leyenda se contamine aún más con desinformación, con gente que se inventa detalles para hacer la historia más jugosa? Es un arma de doble filo, sin ninguna duda. Es el gran debate de la era de la información. Por un lado se pierde el rigor académico, la metodología. La comprobación de fuentes. Exacto. Y el riesgo de que la bola de nieve crezca con datos falsos es muy alto. Pero por otro lado, estas comunidades digitales consiguen algo que un historiador en su despacho rara vez puede hacer. ¿El qué? Crear una presión social, mantener viva la llama de la curiosidad, impiden que la historia se muera de olvido en un archivo cerrado. Es como si la memoria colectiva encontrara una nueva vía de escape, ¿no? Si los canales oficiales están sellados, busca grietas por donde salir. Justo, aunque sea en un foro de Reddit o en un vídeo de YouTube con música de misterio. Y a veces de esas conversaciones caóticas sale un dato bueno. Un nombre que nadie recordaba, aparece el nieto de un testigo que por fin se atreve a contar lo que le contaba su abuelo. Y se puede tirar de un nuevo hilo. Es una especie de arqueología de la memoria, más desordenada, sí, pero increíblemente tenaz. Entonces, si juntamos todas las piezas que nos da este guión, tenemos un puzzle con muchos huecos, pero con una forma muy, muy inquietante. Por un lado, el borrado administrativo total. Por otro, los testimonios llenos de miedo que hablan de un vacío silencioso y de la orden de olvidar para vivir. Y coronándolo todo, la sombra de un posible experimento militar, con unos archivos que siguen secretos. Al final, más allá de si la historia de Hornachuelos es cierta al 100% o si es una leyenda que ha ido creciendo, el caso, tal como lo presenta la fuente, es una metáfora potentísima. ¿Una metáfora de qué? Del poder del Estado para reescribir la realidad, para manipular la memoria colectiva. Y nos enseña cómo el silencio, ya sea el impuesto por la censura o el autoimpuesto por el miedo, puede ser tan eficaz como los muros de una prisión. Nos recuerda algo muy importante, que la ausencia de pruebas no siempre es prueba de ausencia. A veces es la prueba de un crimen perfecto. Exacto. El guión del podcast se centra mucho en la teoría del encubrimiento militar, que es la explicación más terrenal, por así decirlo. Pero esos testimonios, esa frase «una noche sin ruidos», te dejan pensando. Si el miedo les hizo callar lo que vieron, y si lo que vieron era algo que ni siquiera tenían palabras para describir, ¿podría el miedo de los testigos estar ocultando una verdad todavía más extraña que la que se atrevieron a susurrar?